Fabrica, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta presentación especial de Reencuentro Taíno Conference. Soy Priscila Colón, cofundadora de Casareito y codirectora de este evento histórico. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona que se destaca como uno de los líderes del movimiento indígena de Boriquén durante más de 30 años. Watibiri Báez Santiago es líder espiritual y autor de Puerto Rico, La Gran Mentira. Aunque se especializó en contabilidad, a Watibili siempre le apasionó aprender sobre sus antepasados y su cultura. Una vez que su alma despertó, redescubrió su verdadero propósito: mostrarle al mundo que los indígenas de Boriquén no han desaparecido. Watibili es nieto de las últimas abuelas Chibalo, es decir, jíbaras, que practicaban los ritos religiosos originales en el centro ceremonial de Caguana en Utuado. Además, Watibili es cofundador de Superhéroes Casabe, un proyecto musical para jóvenes músicos, y fundador de Canjíbalo Boricua, una organización sin fines de lucro que brinda educación sobre la historia del pueblo indígena jíbaro de la isla. Y ahora con ustedes, Watibili Báez Santiago. Es para mí un placer inmenso estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación. Ahora un poco de historia. Esta presentación está basada en nuestras investigaciones y en los estudios realizados por el señor Oscar Oquilamur Valentín, investigador, antropólogo y lingüista del pueblo del Arte, quien convivió por muchos años en las selvas del estado de Chiapas, México, con varios pueblos indígenas, mayas, los lacandones, los celtales y los sortiles. Aquí vamos a hacer alguna observación sobre los vocablos arahuacos más conocidos. Aquí tenemos palabras como abón, abo, abuye, abulce, bagua, batey, bibijagua, bijao, cabín, cacique, caney y otras palabras. Es curioso que otras palabras tan comunes e importantes como ají, batey, bohío, boique, burén, cacique, caney, cazaba, semí, ceiba y coa no aparezcan en el diccionario arahuaco. Según el análisis riguroso realizado por el señor Oscar Lamur Valentín, como parte de un estudio lingüístico, etimológico y fonológico de varios años y de nuestra propia investigación en el movimiento indígena jíbaro boricua, encontramos que la voz agüeybaná no existe en los diccionarios arahuacos. Esta voz no es solo un nombre, sino que es dado al que corresponde como título hereditario de cacique principal del archipiélago boricua y del pueblo indígena, que comprendía las islas del mar Caribe y el cual se le conocía también como el Gran Can o el Gran Lagarto. Ver el boletín de la Academia Puertorriqueña de Historia, que aparece en diferentes bibliotecas de Puerto Rico. Este nombre y título está basado en la mitología y creencias espirituales de nuestro pueblo aborigen. La voz nativa es maya y no arahuaca, como se ha planteado muchas veces. Su forma no transliterada, o sea, lo que pasa es que los españoles, al escucharla, la transliteraban a su forma, ¿no? A su forma de ellos escribir, y no transliterada y escrita en la forma correcta indígena es A-Y-Ban-A. Esta voz significa el señor del aposento del lagarto. A, en nuestra lengua, significa señor, Y es aposento y Ban lagarto. Y A, él. La simbología presente en la mitología nativa, semillas, petroglifos, bacterias, convergen y se relacionan con dicho significado. Vea la página junta que vamos a presentar siguientemente. Aquí presentamos algo que, según hallado por el señor Robinson Rosado, el batey rectangular principal del centro ceremonial indígena de Caguán en Utuado, conocido como el batey agüeybaná, tiene una formación de monolitos que asemejan a una gran lagarto, cuyas crestas están alineadas frente a las piedras con petroglifos.
y con una gran piedra rectangular en el extremo que parece ser la cabeza y que se observan agujeros ubicados de forma que parecen ser ojos y parecen ser nasales. Aquí le vamos a presentarle una gráfica o una foto sobre ello, ¿no? Aquí le podemos enseñar, le podemos ver lo que planteamos, que esta piedra que está en forma rectangular, se le pueden ver los ojos, se le puede ver las narices, se le puede ver la boca y la espalda, ¿no? Esta pieza está en el área este del principal batey del Centro Ceremonial de Caguana y es dedicado al gran Agüeybaná. Es importante mencionar que la voz ban puede intercambiarse por la voz can, usada para nombrar a cualquier reptil, o sea, culebra, lagarto, tortuga, o sea, los animales totémicos de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura indígena, estos son los animales totémicos del Caribe, que marcan los 4 puntos cardinales y los 4 elementos: agua, tierra y fuego. Como sabemos, del Caribe, la tortuga representa a la tierra. Dicho nombre, que todo el mundo sabe, se conoce como caguana o caguana, escrito de diferentes maneras, ¿no? Y debemos notar que en su inversión, o sea, al contrario, es Anahuac o Anahuac, diosa maya. El área de Centroamérica se conoce como Anahuac y se está hablando a la tierra, a esto que se refiere. Y por eso la similitud de Caguana con el pueblo maya de Centroamérica. Aquí le presentamos una foto de la piedra principal de Caguana, que también se conoce como Atabey, que está en el centro ceremonial principal de Caguana. Ahora vamos a la voz del cacique, ¿no? La voz nativa transliterada no transliterada significa cacique y significa nuestro reverenciado Señor. O sea, en nuestra lengua es C, nuestro, AH, Señor, y SIC, reverenciado. O sea, esto se refiere al principal de una casa o es una posición jerárquica de mayor deferencia. O sea, se le dice cacique a los que dirigen una comunidad, dirigen una región. Y es un título de reverencia. Aquí le vamos a presentar una tabla de palabras que aparecen en los llamados diccionarios taínos. Y vamos a recalcar en esto para la diferencia que existe, por qué planteamos de que venimos de los mayas y no de otro pueblo. En esta tabla vamos a usar diferentes voces. En la forma, la voz transliterada, o sea, la voz como se usa diariamente en nuestro país, la voz nativa no transliterada, la etimología y la definición. Y esto es bien importante porque vamos a hablar de la primera palabra la que nos define como pueblo, ¿no? Vamos a hablar de boriquén o borinquen, como se dice, ¿no? Y la forma no transliterada, boliquín. Es importante que lo diga, que aparecía en los mapas cartográficos de Colón. Y en los estudios se ha demostrado que eso sí está allí, ¿no? Entonces descubrimos que bo significa escuadriñar. Li, primero, y quin, sol. O sea, somos la tierra que escuadriña el sol primero. O sea, la tierra que primero recibe el sol. ¿A esto qué se refiere? Hablándole en términos de nosotros, comunitarios y esto, ¿no? La segunda voz, que es muy importante, que es una voz que usamos indígena, que es boricua, ¿no? Y volvemos que bo, l, ic y wa. Etimológicamente, voz significa, como dijimos ahorita, escuadriñar este espíritu de vida. Wat es vida. Un ejemplo que le digo es que yo me llamo Watibili, ¿no? Watibili. Wa es vida, ti es con y Bili es virtuoso con la vida. Watibili significa virtuoso con la vida. Y de ahí una palabra. Otra palabra que vamos a hacer ahora es Atabey. Atabey es como decir caguana, ¿no? Se refiere a la madre tierra. Se dice Atabés, Atapés, Atabeira, pero la palabra correctamente escrita en nuestra lengua indígena es Atapech. A es persona, celo, señora, ¿no? O dueño de algo. Y pez, cuenta y oraciones, ¿no? Lo que está hablando es de la tierra, de la madre, del planeta, ¿no? La madre dice, la madre, la tierra, la que tiene la historia de nosotros.
es la que habla de nosotros, cuando nacimos, de dónde salimos y todo. Ahora vamos a la palabra areito, ¿no? Areito correctamente se escribe areito. Es la forma de cómo nos reuníamos para recibir consejos, para hacer actividades, para celebrar diferentes actividades, bodas y montones de cosas. ¿No? Es una forma espiritual, sagrada de cómo hacer actividades de nosotros. Esa es la palabra areito. Entonces ahora venimos con la palabra boique, ¿no? Boique, o como dice mucha gente, boití. En mi caso, es boitijú. Es la palabra que dice, se comunica con el Espíritu Sagrado, con la gran energía. O sea que la palabra boitijú, que es la palabra que se usa, es la persona, es el guía espiritual, es el chamán, de otra manera diciéndolo, que se comunica con la energía. De todas maneras, se comunica con la energía del agua, con la energía de las plantas, con toda clase de energía. Ahora vamos a la palabra naboria. Es importante que lo diga. Todo el mundo dice que los naboria eran los obreros, pero resulta que cuando lo analizamos, en la forma correcta que se escribe naboria. Na lo que significa es ungido, ¿no? Los naborian es la gente que se pintaban. Si era por el día, se pintaban de rojo. Se pintaban de rojo para ir a la guerra o para hacer alguna acción. Si era de noche, se pintaban de negro, o sea, se tiznaban. Esto recuerda a los famosos tiznados que la gente habla, que atacaban a los españoles. Los famosos tiznados, pues son los guerreros, nabolia. Y es una palabra indígena de nosotros que significa ungido para la guerra, ¿no? Ahora vamos a la palabra semí, que tanto se conoce. Y es bien importante, porque el semí tiene demasiado de muchos usos, ¿no? Como cuando los niños, cuando bebés, le ponían una manita azabache que tenía un puñito. Eso es un semí. Y ese puñito era para proteger a los niños, ¿no? Para protegerlo de un mal espíritu, de algo que le fueran a hacer. También se usa para proteger la siembra. En las casas, la costumbre de nuestra gente era ponerle en la puerta arriba, ¿no? Es para calmarnos de algún mal, es algo religioso, espiritual de nuestra gente, el semí. Y entonces entramos a la palabra utuado, ¿no? La palabra utuado que tanto se usa. La gente dice otoao, pero la palabra correctamente es u-t-u y how. Y es interesante porque utuado es un área donde hay muchas montañas y hay muchos ríos, ¿no? Eso significa tierras partidas en canta o montañas partidas en canta, ¿no? Es partida de montañas partidas. Ok, vamos a una parte bien importante y tiene que ver con las variantes de la palabra que nos lleva a ser el pueblo cancíbaro, que es lo que planteamos nosotros. Cancíbaro, que es donde viene la palabra jíbaro, porque nosotros planteamos que somos jíbaros, porque venimos de aquí, Caribe, caníbal, como nos decían en los libros aparece, que estos eran caníbales que se comían a la gente, caníbal, caníbaro, canchíbalo, cancíbalo, que es nuestro verdaderamente nombre étnico, ¿no? Después síbalo y ahí llegamos a jíbaro. Por eso planteamos que somos el pueblo jíbaro. Es una forma de cómo decir las variantes de la palabra jíbaro. Aquí tenemos la tabla número 2 que le vamos a presentar, que muestra otras voces del vocabulario jíbaro analizada etimológicamente por nosotros, ¿no? Y filológicamente. La voz usando el mismo proceso, palabras transliteradas, no transliteradas, etimología y todo, ¿no? Empezamos con vaquiné y esto es bien interesante porque en Puerto Rico se plantea que el vaquiné es una palabra africana porque la gente en Loíza Aldea, en Ponce, en Mayagüez, en Guayama, la gente hacían el vaquiné, ¿no? La palabra vaquiné, envolverla, o sea, la celebración. El vaquiné no es otra cosa, es que cuando un niño nace, antes de 7 años se le hace una celebración, porque según las creencias espirituales de nosotros reencarnamos 7 veces y cuando reencarnamos la 7ª vez, ya no reencarnamos otra vez. Ahora nos superamos, ¿sabes? ¿No? Hacemos otra cosa, ¿no? Ahora no vamos a ser humanos, ahora vamos a ser o un planeta, una luna o un sol. Y por eso se hace una fiesta, eso es de lo que se llama el vaquiné, ¿no? Por aquí está, es celebración de la muerte de un bebé.
El vaquines es una palabra de nosotros. La segunda palabra de la que vamos a hablar es de batata, ¿no? Batata, que es una palabra que usan los jíbaros diariamente. Estoy hablando de palabras que las usamos diariamente. No son palabras que aparecen en libros que nos trajeron los europeos o que nos plantearon. Son palabras que las usamos los jíbaros diariamente. Como podemos ver, batata son patas de araña o ramas de hierba, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es lo que hace una mata de batata. Que ponen un bejuco, echa un montón de bejucos ahí y sale un montón de bejucos. Esa es la palabra batata, la palabra que estamos hablando ahora. Como podemos ver, batey es lo que dijimos ahorita, ¿no? Donde está la figura de Agüebaná, del lagarto, ¿no? El batey son las piedras cercadas donde se juega el batey de pelota, donde se hacen ceremonias, donde se hacen areitos, ¿no? Y es una palabra indígena, ¿no? Este es un recinto cercado de piedra para hacer toda clase de ceremonias, ¿no? Otra palabra jíbara que la usamos constantemente es el bejuco. Bejuco, ¿ah? Es cuando uno con bejuco se traba porque se le trancan las piernas con el bejuco. Es una palabra indígena que la usamos diariamente nosotros, nuestro pueblo, y de eso se trata, ¿no? Ahora vamos a otra palabra que es increíble. En Puerto Rico, en Boriquén, los niños salen rubito. La palabra rubio es europea, es española, ¿no? En Colombia le llaman monos, pero los boricuas le llamamos cano. La palabra cano, lo que significa cana o cano, lo que significa es este amarillo es amarillo. O sea, cuando los niños nacían rubitos, pues le decían el amarillo. Y eso lo usamos diariamente todavía. En nuestro pueblo dicen, un nene que sale rubito le llama el cano, ¿no? Y ahora vamos a una palabra que para nosotros es sagrada, ¿no? Y es el cangre. El cangre que correctamente es canli. Y en este momento nos estamos refiriendo al alimento más sagrado del pueblo indígena del Caribe. Y es a la yuca, ¿no? Cuando sembramos la yuca, cortamos un pedacito de 7, 8 pulgadas, la cogemos, hacemos lo que llaman un montón de tierra y introducimos el cangre, ¿no? Y esa es la semilla que introducimos en la tierra para producir nuestra comida, que es la comida más sagrada que tenemos como pueblo. Del diccionario etimológico de voces jíbaro, de la MUL Valentín y de nuestros propios estudios con el uso del diccionario maya. Ok, volvemos a diferentes palabras y esto es bien interesante. Aquí vamos a estudiar la palabra cantazo, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando dos personas se enredan o pelean o algo así, una persona viene y le da un cantazo, le da un golpe en la cabeza y nosotros decimos, mira, le dio un cantazo. Cuando un carro le da un cantazo, si uno va en el piso, como quiera no dice cantazo. Cantazo, can es serpiente y tazo es golpe, golpe de serpiente. A eso nos referimos. Y en este momento me gustaría compartir eso. Cuando una persona le da un golpe en la cabeza a otra persona, le da un cantazo. Y le da un cantazo, si lo decimos en español, es en la cabeza. Pero nosotros, los jíbaros, decimos chola. Y chola es cabeza en nuestra lengua. Y le creamos un moratón o una hemorragia, porque se le da eso, ¿no? O se le hincha. ¿Ah? La palabra hinchar es de nosotros. Y le creamos un chichón. Y chichón es palabra indígena. O sea, todavía los jíbaros, la gente, los boricuas indígenas, hablamos todavía en la lengua nosotros y usamos esta palabra. Otra palabra bien interesante es cuando se va a la guerra. Cuando se va a la guerra, da catey, ¿no? La palabra se llama catey. Es una palabra demasiado importante. Decía mi mamá, cuando el hermanito mío estaba haciendo muchas cosas, este nene me da mucho catey, ¿no? Ya que el nene era como muy incordio, ¿no? Daba mucha situación y es una palabra que la usamos diariamente todavía en este. Ok, esto es increíble. Otra palabra que vamos a analizar hoy, que le voy a hablar hoy, es de la palabra compay. Nosotros todavía tenemos compay y tenemos comay, ¿no? Y la palabra correctamente en nuestra lengua, compay, es transliterada al español. Pero si decimos en nuestra lengua es compay. Y co significa suplente, representante. O sea, tener una obligación. O sea, cuando hablamos del compay es una práctica indígena ancestral de nosotros y estamos hablando cuando
adquirimos ser compadre, ¿no? Es la obligación y eso, de hecho, déjame plantear que para los jíbaros y para nuestro pueblo es de las cosas más sagradas que puede haber, ¿no? Porque si fallece el padre, no está el padre o la madre, el compadre tiene la responsabilidad de cuidar a ese niño para siempre, ¿no? Y esa es una de nuestras prácticas que es bien importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de la palabra cotona, ¿no? Como se escribe correctamente es cotona. Aquí dice que co es corteza, ¿no? To envoltura y na la casa. O sea, la cotona es la que envuelve la casa del espíritu, ¿no? Precisamente esto que yo tengo es una cotona. Los niños en Puerto Rico, desde chiquitos, a las nenas le ponían una cotita, que entonces la palabra cotona, si es para nenes, cotita, ¿no? Se recuerda la cotita de los nenes. Si es para las nenas, tenía que ser de colores del sol, ¿no? Color rosa, amarillo. Pero si era para los nenes, son del sol. ¿Cuál es esta razón? Para los niños azul, porque según nosotros los niños son hijos del mar, que tiene que ver con nuestra mitología y con nuestra cosmovisión. Y las niñas son hijas del sol. Y esta es una práctica que la hacemos constantemente en nuestro pueblo. Entonces vamos con la palabra cuca. Cuca. Aquí nosotros nos encanta, en el campo nos encantan las cucas. Y los que estamos aquí y estamos en el campo sabemos que la cuca es una galletita tostadita que cuando uno la come es crujiente y se parte en canto, ¿no? Y es una palabra indígena, íbara, que la usamos todavía, y es cusca, cusca. Es una palabra de nosotros. Fantástico. Ahora vamos a otra palabra que usamos diariamente. Todavía la gente la puso en la televisión donde quiera, ¿no? Y es que cuando vamos subiendo por una montaña, por un camino, si decimos en español es una cuesta. Pero si lo decimos en nuestra lengua, como dice el jíbaro, jalda arriba. Vamos por la jalda, mira qué jalda tiene, ¿no? Es una palabra de nosotros, indígena, que todavía está viva en nosotros. La palabra jalda es subir por un cerro, subir por una cuesta. Y dentro de eso está una palabra que usa mucho el jíbaro. Cuando uno va por un llano, de momento va a bajar, dice, espérate, ahí hay una joya, ¿no? Una palabra para referirse de un sitio donde hay una joya, es como un hoyo, un barranco, uno se va por ahí para abajo. La palabra joya, bien importante, ¿no? Vamos a otra palabra que la hemos estudiado, que es sumamente interesante. Se dice mecha, pero en nuestra lengua es mecha, ¿no? Y es increíble porque nuestra gente hacían lo que llaman como una linterna, ¿no? Una grillo. Y le ponían una mecha encima, ¿no? Es como el quinqué. Aprovecho para hablar del quinqué, ¿no? El quinqué, para alumbrar los íbaros, tenían que ponerle una mecha. Echaban gas y le ponían una mecha y por ahí sabía. Y es interesante porque el quinqué, contrario a lo que plantean la gente, el quinqué lo inventaron los indígenas. Porque la palabra que es asiento y quin es sol. O sea, eso es el asiento del sol, un cantito de sol. Se está refiriendo a esa flama que sale por la mecha y es una palabra de nosotros, muy interesante, ¿no? Y vamos a una palabra bien interesante. Aquí en nuestro país todo el mundo tenemos gatos. Le llamamos montones, motita, chiquita, diferentes nombres, ¿no? Le llamamos diferentes nombres. Pero aunque le llamamos diferentes nombres, nosotros los jíbaros, los boricuas, siempre le decimos misu. Lo llamamos por misu. Nuestros estudios demuestran que misu es gato en nuestra lengua. Todavía, a 500 años después de la llegada de los europeos, le decimos misu a nuestros gatos en nuestra lengua. Algo interesante. En el campo uno compra un machete y la palabra machete es una palabra indígena. Machete, ¿no? Es machete porque corta, ¿no? Porque es como una mesa también, corta y hace cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ese machete uno lo alima, lo muela, se va poniendo chiquito y boto. Y entonces uno dice mocho porque ya no es machete. Es como cuando la gente le dice, yo estoy desmochado, como que estoy cansado. La palabra dice estoy desmochado. Eso significa tullido, o sea, ya está gastado. Y lo usamos los jíbaros todavía, ¿no? Y ahorita dije la palabra montón, ¿no?
es sagrado. Casi todas las formas de siembra de los íbaros y de los ancestros indígenas era hacer un montón, recoger mucha tierra, hacer un montón y ahí sembrábamos el bejuco, el maíz, la habichuela. Es la palabra montón y la usamos. De hecho, usamos un montón para todo. Ay, tengo un montón de carro, tengo un montón de esto. Es una palabra indígena que la usamos todavía. Y la usan los íbaros, ¿no? Pero esto es más interesante todavía la que le voy a decir ahora, ¿no? Vamos a hablar con la palabra muchacho. Todo el mundo piensa que tiene que ver de otra parte, pero muchacho es de nosotros, ¿no? Por lo menos en diferentes países le dicen cipote, guagua, chico, diferentes nombres, ¿no? Pero muchacho se refiere a un niño pequeño, ¿no? De hecho, nosotros los boricuas, cuando estamos hablando con alguien y estamos bien entusiasmados, le digo, Hacho, ¿tú sabes lo que me pasó? Hacho, ¿no? Es una forma de cortar la palabra muchacho. Es increíble, pero decimos, Hacho esto, Hacho lo otro. Y es una forma de cortar la palabra muchacho. Y una palabra que la gente piensa que viene europea es mucho. Es diferente a montón. Montón es amontonar. Pero mucho, mucho es mucho. Muchas chinas, muchos guineos, muchas batatas, muchos palos, ¿no? Y la usamos todavía diariamente. Ahora vamos a analizarlo, vamos a hablar de una palabra que los íbaros lo usan muchísimo, especialmente en los tiempos de antes. Hay un dicho que dice que Muñoz Marín acabó con la nigua, y era que los niños cuando estaban por el monte, hay un parásito pequeñito, se le metía por dentro de las uñas y entonces se le hinchaba. Pero entonces cuando Muñoz Marín vino y trajo los zapatos, pues ya no se le metía esa de eso, ¿no? Pero es interesante porque en nuestro país, cuando un jíbaro es bien listo, dicen, este tipo es una nigua. ¿Por qué dicen porque es una nigua? Porque hace cosas que otras no pueden hacer, que lo que hace la nigua, que se esconde debajo de la uña para poder quitarle el alimento y quitarle la salud a la gente, ¿no? Vamos a otra palabra bien importante de nosotros, que es la palabra pana. Pana tiene diferentes formas de entenderlo, ¿no? Pana es una fruta que vino de Europa, pero que cuando llegó para los íbaros era tan importante porque no había comida y comían la pana. Y ellos dijeron, la pana es mi pana, o sea, es mi amigo, porque me quita el hambre, ¿no? Pero también eso es una palabra que se refiere al amigo. Todos los muchachos jóvenes, todo el mundo dice, este es mi pana. Es una palabra que usamos diariamente y tiene que ver con mi amigo. Y esa es la pana, ¿no? Pero cuando uno iba por un sitio, necesitaba que lo apoyaran, que es la próxima palabra, ¿no? Uno va a pies, pero necesita que lo apoyen, que lo auxilien, ¿no? Y en el caso de nosotros no solamente era eso, era que si yo voy solo y alguien me acompaña, ya me pongo, o sea, yo quiero ir contigo, vámonos juntos. Es una palabra que se usa mucho nosotros, que es la palabra pon. En Sudamérica hacen una especie de bebida que se llama chicha, que tiene que ver que la hacen de papa, de uva, de maíz, diferentes cosas. Pero los boricos hacemos algo que se llama pitorro. Pitorro, la palabra correctamente es pito, y es una palabra indígena de nosotros. La usamos los íbaros y los íbaros beben mucho pitorro y hacen mucho pitorro, ¿no? Y es un líquido que quema porque todo el mundo sabe que cuando beben pitorro se siente un fuego uno, ¿no? Y ahora vamos a una palabra que es increíble, ¿no? Esa palabra tiene diferentes formas de entenderla y de hacerla, ¿no? Cuando Tito Trinidad peleaba, en boxeo le da un montón de golpes a la persona y la gente decía, ya, Tito le dio una salsa. Y es que le dio una pela, o sea, no lo dejó pelear. Y es una palabra que usamos, ¿no? Además, también tiene que ver con mezcla de cosas, ¿no? Que es la salsa de. Por eso la gente dice, mira, cuando alguien pelea en el campo, dice, oye, este cogió y le da una salsa que el otro, ¿no? Es una palabra indígena de nosotros, ¿no? Y ahora vamos a otra palabra, que es la palabra sancocho, ¿no? Sancocho, la forma correctamente de otra manera, ¿no? Y eso es increíble porque todo el mundo aquí lo conocemos, es cuando cogemos, le echamos batata, le echamos manteca, es echarle diferentes productos y hacer un buen sancocho. Eso es una palabra en día de nosotros y todavía la usamos. Por eso, y la usan los íbaros, ¿no?
Y ahora vamos, una palabra súper interesante, es la palabra tala. Todos los campesinos tienen, y toda la gente que vive en el campo, tienen una talita detrás de la casa. O sea, hasta en las urbanizaciones ya todo el mundo tiene una talita. Allá siembra un poquito de tomate, un poquito de ají, un poquito de... Siembra montones de cosas, ¿no? Y entonces la palabra es ir y venir. O sea, cuando uno va a la tala, busca y viene. La palabra tala la usamos constantemente y es una palabra indígena. Ok, ahora vamos a analizar algunos topónimos indígenas boricuas, ¿no? Aquí el mapa presenta 10 pueblos o municipios. Son muchos los toponimios, pero vamos a solamente hablar de estos 10. Vamos a empezar con Arecibo. Arecibo está escrito en forma española, pero si lo hablamos en nuestra lengua indígena es Al-Axibo, ¿no? Al-Axibo. Y lo que significa es, que esto es bien interesante, en los tiempos indígenas habían regiones donde los que gobernaban eran las mujeres. Como esto es un pueblo matriarcal, y habían áreas donde los que gobernaban eran los hombres. Y nuestra gente gobernaban en base a una dirección o una junta directiva que se llamaba consejo. ¿Ah? Y entonces Arecibo era el consejo de varones. ¿Qué significaba? Que en Arecibo gobernaban hombres. En otros pueblos la dirección era de mujeres, pero Arecibo es el sitio donde gobiernan hombres, el consejo de varones. Es bien importante eso. Si vamos a Caguas es Caguas. Y esto es bien importante porque Caguas es, en los tiempos indígenas, nuestro pueblo, ¿sabe? La isla boricua se dividía en 4 secciones, ¿no? Y una de las secciones era Caguas, que representa lo que planteamos nosotros, es como decir la mujer tortuga, ¿no? Habla de la mujer tortuga, y lo que estamos hablando es de una de las bases de nosotros como pueblo, ¿no? Caguas es una palabra indígena dedicado a la tortuga, a la madre tortuga, ¿no? Tortuga y serpiente. Ahora pasamos a Camuy. Camuy es interesante porque se puede escribir de frente o hacia atrás, ¿no? Can y es Camuy. Y lo que está hablando es, o sea, del sitio de la serpiente, ¿no? De reptil o culebra, ¿no? Ese es el pueblo de la serpiente. Y es interesante porque Camuy se puede cambiar al revés, sería entonces, en vez de Camuy es Yum Ak, que lo que está diciendo es el señor tortuga, ¿no? Habla de la tortuga, el señor tortuga. Ok, ahora vamos a hablar de Cuamo. Cuamo, en forma español, Cuamo en nuestra lengua, Coamo. Y esto es interesante, porque en nuestra lengua, la tierra se le dice Coa. Por eso es que cuando los jíbaros o los indígenas iban a trabajar, había un palo con una punta y se llamaba coa, por lo que cortaban la tierra y la gente dice, pero ¿cómo entiende, no? Es el uso que se le da al palo, es para trabajar con la tierra, ¿no? Mo es fuego, calor. Y todo el mundo sabemos que Cuamo se conoce por los baños termales, ¿no? Cuamo lo que significa lugar con fuego debajo, y es una palabra indígena. Guayama se conoce en Puerto Rico como el pueblo de los brujos. ¿Y entonces qué? Guay es brujo. ¿Ah? Y es el lugar de los brujos. Cuando hablamos de Guayama es una palabra indígena que significa guay, brujo. ¿Ah? Brujo o es sitio de los brujos. Es Guayama, una palabra que lo usamos diariamente como parte de nuestro pueblo. Vamos a Yuya, en forma no transliterada, Ha-yu-ya. En nuestra lengua, para hablar del agua, ya sea de lluvia, ya sea de río, ya sea para tomar, la palabra es ha. Y aquí estamos hablando. Este es el río de Yaya. ¿Quién es Yaya en nuestra lengua?
Ya es para nosotros el creador, lo máximo. Es el equivalente a Dios en otras espiritualidades, ¿no? Y lo que está diciendo que Jayuya es el río del creador. De eso que se trata la palabra Jayuya, ¿no? Y vamos a otra palabra, otro pueblo, lo ponemos, es Lares. Todo el mundo plantea que Lares era de un tal Laris de Amador y cosas así, ¿no? Y es una deformación porque en realidad Lares viene de Larish. Y Laris se refiere de donde nacen los ríos. Se refiere a donde nacen los ríos. Y nuestras investigaciones demuestran que Lares es bien alto. Ahí nace el río Culebrina, nace el río Oaxaca, nace el río Camoy, nace el río Blanco, el río Prieto, todos los ríos. O sea, es un nombre indígena que habla qué es este pueblo, ¿no? Pasamos a la palabra bien importante en Mayagüez, Mash. Mash, como dije al principio, es tortuga. Es una tortuga. O sea, Mayagüez es una palabra indígena que significa este lagarto, esta tortuga, este reptil, tiene que ver con nuestro tótem, ¿no? Como nos vemos nosotros. Importantísimo. Y Utuado creo que ya lo trabajamos. Utuado, como dije, son montañas, ¿sí? Tierras partidas, porque hay muchas montañas y hay muchos ríos, y eso significa tierras partidas en nuestra lengua. Gracias por la invitación, para nosotros es un placer estar con ustedes y haber ofrecido esta pequeña charla.